En la actualidad, utilizamos los perfumes para realzar la belleza a través del olfato. Hay personas que tienen en el tocador su perfume de confianza. Otros, en cambio, les gusta descubrir nuevos olores y experimentar con las sensaciones que los perfumistas nos brindan a través de un botecito de cristal. Muchos creen que el perfume lo inventaron los egipcios. Sin embargo, su origen se remonta a la Edad de Piedra. Algunos historiadores afirman que los hombres del Neolítico hicieron uso de sustancias aromáticas para atraer presas en la caza o ahuyentar insectos. Muchos de los usos más antiguos derivan de sustancias como el incienso, cuyo aroma se empleaba quemando la planta. Su uso se asocia a los ritos religiosos, siendo la quema de sustancias aromáticas una parte fundamental de las ceremonias chamánicas. Por tanto, podemos afirmar que el perfume es casi tan antiguo como la propia humanidad. La palabra perfume deriva del latín per y fumare, que significa producir humo, haciendo referencia a las sustancias aromáticas que se quemaban para ambientar. Estas esencias solían ser incienso, mirra o flores y se utilizaban como ofrendas para los dioses. Pero con el paso del tiempo, estos aromas dejaron de utilizarse únicamente para rituales divinos y se expandió el uso en humanos, al pensar que los olores desprendían una especie de poder afrodisíaco. Ramón Planas Buera, fundador del Museo del Perfume de Barcelona, relató lo siguiente. Todo comenzó en la prehistoria, el día que uno de aquellos hombres primitivos encendió una hoguera para calentarse o para alejar las fieras que pudieran acecharle, y por pura casualidad encendió algunas ramas o resinas de un árbol y éstas comenzaron a desprender un olor agradable, un olor inédito que nunca antes había sentido nadie. Quizás el hecho de encontrarla tan agradable y de que el humo se elevase al cielo les hizo pensar en utilizarlo como ofrenda a las divinidades. El arte de la elaboración de perfumes, tal y como lo conocemos hoy en día, nació en Egipto y Mesopotamia. Algunas aldeas neolíticas se transformaron en ciudades, cerca de las principales cuencas fluviales, como en Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates, y Egipto, a las orillas del Nilo. En Mesopotamia, alrededor del año 3500 a.C., los sumerios constituyeron una civilización que destacaba por ser la más avanzada de la época, gracias al desarrollo de la escritura, los canales y diques, la agricultura y, por supuesto, los ungüentos y perfumes. Aunque no existe mucha documentación al respecto, se sabe que en Mesopotamia había una perfumería elaborada para uso ritual y personal. Alrededor del año 1200 a.C., época que coincidía con el reinado de Tukulti-Ninurta, se encontró una tabla en Mesopotamia, cuyo contenido desvelaba la identidad de las primeras perfumistas de la historia, ambas mujeres. El nombre de la primera perfumista era Taputi Belatekalim. Además, en esta tablilla también se puede distinguir las últimas letras de un segundo nombre, Ninu. Se conoce que Taputi y Ninu estaban al servicio del rey Tukulti-Ninurta I y creaban perfumes con mezclas de flores y plantas como el Cyperus calamus, la mirra y bálsamos. Según parece, las fragancias que elaboraban eran sustancias aromáticas que desprendían un agradable olor y a la vez tenían propósitos medicinales. Las dos perfumistas reconocidas más antiguas de la historia destilaban flores, aceite y cálamo con otros aromáticos. Después los filtraban y los volvían a poner en el alambique varias veces. Mientras tanto, en Egipto, la historia del perfume resultó clave,
debido a que su influencia sentaría las bases del principio de la perfumería en Europa, sobre todo en Occidente. Existe constancia de la elaboración de perfumes a partir de esencias naturales. Los egipcios establecieron rutas comerciales para abastecerse de los ingredientes necesarios, a la misma vez que comenzaron a aclimatar plantas de otros países para surtirse de materias como el sítrax, el nardo, el azafrán, el gálbano, el opopanax y el anti, una resina aromática que se utilizaba en rituales religiosos. Pero, ¿para qué solían utilizar los perfumes los egipcios? Los perfumes eran esenciales en la celebración de las ceremonias religiosas, ya que se creía que estas fragancias conectaban el mundo terrenal con el divino. Los sacerdotes egipcios utilizaban 3 tipos de perfumes distintos al día, según si era al amanecer, al mediodía o al anochecer. Al amanecer utilizaban el olíbano, conocido en la actualidad como incienso, al mediodía mirra y al anochecer kifi. El kifi es el perfume más conocido de los egipcios, cuya fórmula resulta compleja debido a la gran cantidad y variedad de ingredientes. Para los egipcios, el cuerpo y el espíritu vuelven a unirse en una segunda vida, y por ello era necesario conservar el cuerpo del difunto. También utilizaban los perfumes para los ritos funerarios y la momificación. Además, también se empleaba para el embalsamiento de los cadáveres para asegurar una transición armoniosa hacia la vida después de la muerte. Un dato curioso a destacar es que cuando se accedió a la tumba de Tutankamón, se encontraron más de 3.000 frascos, vasijas y ungüentos, y a pesar de haber transcurrido 30 siglos, se podía aún percibir el ambiente perfumado. En esta obra, ubicada en el Museo del Louvre, muestra cómo los egipcios prensaban los lirios para obtener su extracto. Se dice que Cleopatra era una apasionada de las fragancias. Llegó a redactar un tratado de cosmética, pero por desgracia se perdió en algún momento de la historia. Lo que sí sabemos es que untaba sus manos con aceite de rosas, azafrán y violetas. Además, perfumaba sus pies con una loción hecha de extracto de almendra, miel, canela, azahar y aleña. Por otro lado, una extraña costumbre de las mujeres de la alta sociedad era colocar debajo de sus pelucas recipientes cónicos de grasa perfumada, cuyo aroma se iba liberando con el calor corporal y el paso del tiempo. En los jeroglíficos, cuando se encuentra una palabra o expresión con el hecho de ser feliz, aparece el icono de la nariz. Este sentido era tan importante en Egipto que el perfume contaba con su propia divinidad específica, Nefertum, es decir, la flor de loto perfumada en las narices de Re, que aparece representado con una boina adornada con una flor de loto. También es de dominio público la importancia que los egipcios daban a su aspecto físico, ya que para ellos eran importantes los vestidos, las pelucas, las joyas, el maquillaje y, por supuesto, los ungüentos y perfumes, que en ocasiones eran más preciados que el oro o la plata. De esta forma, la perfumería egipcia sentó las bases que influyeron en el mundo grecorromano y en toda la perfumería occidental hasta el siglo XIX. India y China fueron los siguientes países en incorporar el perfume en sus culturas y desarrollar nuevos aromas. En la India, desde el 3300 a.C. hasta el 1300 a.C., se destilaba una fragancia natural, pura y sin alcohol, llamada itar. Esta fragancia se aplicaba para distintos usos, pero sobre todo para fines medicinales. Podemos encontrar menciones a la fragancia itar en Brihat Samhita,
una especie de enciclopedia escrita por Varaja Migira, quien fue astrónomo, matemático y astrólogo de Ujjain. Según estos textos, los principales destinatarios de esta fragancia eran la realeza y los miembros de los harenes. En China se popularizaron las bolsitas perfumadas. Consistían en pequeños saquitos de tela o de hilo de oro que almacenaban hierbas aromáticas. Actualmente todavía se desconoce el origen de estos saquitos, aunque podemos encontrar estas fragancias retratadas en numerosas obras pictóricas. Tras la invasión de Egipto por parte de Alejandro Magno, se establecieron vínculos comerciales entre la India y el resto de Europa. Estas conexiones permitieron obtener las materias primas, a través de las cuales llevaron a cabo la elaboración de los perfumes en Grecia. Los orígenes del perfume griego se remontan al siglo XIII a.C., bajo la influencia de Cretas, Micenas y Chipre, así como de sus contactos con Egipto y Asia Menor, y se prolongó hasta aproximadamente el 150 a.C. Los antiguos griegos elaboraban los perfumes con tomillo, hinojo, rosa, lirio, incienso, mirra, cardamomo o azafrán, cuyos ingredientes se obtenía a partir de plantas originarias de diferentes lugares. El perfume adquirió una gran importancia, puesto que los griegos rendían culto a sus cuerpos. Aromatizaban el cabello, la piel, la ropa e incluso el vino. Además, atribuían el origen del perfume a los dioses, porque estos aromas irradiaban belleza y además tenían propiedades curativas. Asimismo, perfumaban con aceite las estatuas de los dioses, así como los cuerpos de las mujeres y de los atletas. Se conoce que Alejandro Magno se convirtió en un gran aficionado a los perfumes e inciensos tras las expediciones militares en Oriente, donde se inició en el arte de la perfumería. Hipócrates, considerado el padre de la medicina, recomendó los baños perfumados para algunas dolencias y envolver a los difuntos en telas perfumadas. Por otro lado, utilizaban las fragancias para curar dolencias como la bronquitis, la melancolía, los males físicos y los males de espíritu. Los antiguos griegos aspiraban profundamente las fragancias para sanar las enfermedades. Almacenaban los perfumes en frascos y vasijas de cerámica, los cuales son actualmente un importante vestigio del arte griego, que hoy podemos encontrar en algunos museos. En el siglo I a.C., Roma invadió el territorio griego. Los romanos se inspiraron profundamente en la cultura griega, por lo que el perfume se popularizó entre los habitantes del Imperio Romano, convirtiéndose en un elemento básico para el aseo personal. Incluso los soldados se ungían con perfumes antes de los combates. De igual forma que hicieron los griegos en su tiempo, los romanos impregnaban sus pertenencias y perfumaban lugares públicos, como por ejemplo el teatro. Todavía desconocían la destilación. Sin embargo, llevaron a cabo un importante progreso en las técnicas de elaboración y conservación de los perfumes. También crearon un registro botánico en el que inscribieron todos los olores aromáticos conocidos, así como las materias primas. La joya de la corona era el bálsamo de Judea, una resina oleosa que fue muy codiciada y escasa. Fue en la antigua Roma donde nació el primer gremio de perfumistas, a quien llamaban unguentari. Estos profesionales confeccionaban 3 tipos de perfumes: sólidos, cuyo aroma contaba con un solo ingrediente, como la almendra o el membrillo; líquidos, elaborados con flores y especias trituradas en un soporte aceitoso; y empolvados, hechos con pétalos de flores triturados y pulverizados, a los que se añadían ciertas especias.
La riqueza de materias primas y la sofisticada cultura del perfume de la civilización árabe promovieron el surgimiento de nuevas materias primas como el agua de rosas, el almizcle y el ámbar gris. Los árabes perfeccionaron el conocimiento de culturas anteriores, usando el alambique. La civilización árabe fue pionera en experimentar con nuevos perfumes, aprovechando una ciencia emergente, la alquimia. Al aplicarla a la producción de fragancias, la alquimia buscaba obtener la quinta esencia de las plantas, es decir, extraer la esencia pura de sus propiedades. Para lograrlo, se destilaban repetidamente las plantas hasta que sus características se transformaban a otro estado. Los árabes perfeccionaron el alambique para destilar el alcohol, que emplearon para obtener la base de perfume. De este modo podían trabajar sin dificultad las materias, lo que comportó que elaboraran esencias rápidamente. No obstante, la historia de los perfumes en la Edad Media sufrió un importante retroceso, debido a la caída del Imperio Romano y el surgimiento de la religión cristiana. La Iglesia provocó el desuso de los perfumes. El aspecto superficial y sensual asociado a estas fragancias era mal visto por las autoridades eclesiásticas. Sin embargo, esta desaprobación solo duró un tiempo. El perfume volvió, y esta vez para quedarse definitivamente. En la Edad Media nacieron las pomas o pomanders, utilizados principalmente por la nobleza. La poma era un tipo de joya que servía como amuleto y era elaborado con piedras preciosas, oro o plata. Tenía forma de recipiente esférico, una especie de vasija perforada y cerrada que contenía plantas aromáticas, esencias o perfumes que desprendían buen olor. Por lo general, se llevaban colgados del cuello o de la cintura, o bien sostenidos en las manos con delicadas cadenas, como si fueran un rosario. Al encontrarse con un mal olor, la persona que los usaba los acercaba a su nariz para poder inhalar aire perfumado. Las esencias más utilizadas en esta época para introducir en las pomas eran la rosa, la agalia, el almizcle, la lavanda, la violeta, el sándalo y el ámbar. En el siglo XII, el rey Felipe II de Francia reconoció por primera vez en Occidente la profesión de perfumista. Surgieron las primeras escuelas y tras 4 años de estudios, los aprendices pasaban a ser maestros perfumistas. A finales del siglo XIV, la reina Isabel de Hungría sufrió problemas de salud, entre ellos dolencias reumáticas. Un alquimista le ofreció un elixir, compuesto por una base de alcohol y cuyos ingredientes principales eran la flor de romero y el aguardiente. Además, se le atribuían propiedades rejuvenecedoras. Durante el Renacimiento, entre los siglos XV y XVI, resurgió el amor por la cultura griega y romana, mientras que Venecia marcó tendencia en la moda al perfumar algunas prendas y accesorios, además de elaborar los primeros frascos de perfume de vidrio soplado. La apertura de nuevas rutas marítimas y la invención de la imprenta contribuyeron al descubrimiento de nuevos ingredientes, como el jengibre, las pimientas, el alcanfor o la madera de aloe. La profesión de perfumista se popularizó cada vez más y la calidad de los antiguos y los nuevos ingredientes contribuyeron a la mejora de las técnicas, como las del enflorado o el alambique, que permitieron crear perfumes con una perfección inaudita. La población europea solía utilizar, en aquella época, sus perfumes para disimular los malos olores. Impregnaban de perfume los guantes, los cinturones y otros accesorios. Aunque su principal objetivo era destilar un aroma agradable,
un dato curioso a mencionar es que muchos utilizaban dichos guantes para envenenar a sus enemigos. Grasse, una ciudad francesa rica en flores y plantas aromáticas, se convirtió en la cuna de los perfumistas. En el barroco, durante los siglos XVII y XVIII, la perfumería alcanzó su apogeo en Versalles, extendiéndose por toda Europa. La corte francesa de Luis XV, bautizada como la Corte Perfumada, fue una de las más lujosas y extravagantes de Europa. Durante su reinado, el uso de perfumes alcanzó una popularidad sin precedentes. El rey Luis XV exigía que las habitaciones de su palacio, especialmente en Versalles, se perfumaran a diario con diferentes fragancias, y tanto él como los miembros de la corte llevaban perfumes en grandes cantidades. Además, se perfumaban no solo las personas, sino también los guantes, los abanicos y los muebles, lo que contribuyó a una cultura de lujo y refinamiento. Los criados perfumaban a las palomas y las liberaban durante las fiestas para esparcir los aromas a modo de ambientador. También fue una época de auge para los botánicos y las ciencias naturales, con la aparición de las primeras clasificaciones de olores basadas en sus propiedades. Este desarrollo vino acompañado por avances como la mejora en la pureza del alcohol, lo que permitió crear perfumes más refinados. Montpellier y Grasse compitieron por el cultivo de hierbas medicinales y flores como el clavel, la violeta, la lavanda, el jazmín, la rosa y la tuberosa, perfeccionando las técnicas de extracción y destilación. Los comerciantes de Oriente utilizaron las propiedades protectoras de las hojas secas de pachuli para envolver las delicadas telas de seda, que absorbían su fragancia, convirtiéndose en un símbolo de calidad. A principios del siglo XVIII, Jean-Marie Farina creó un perfume al que bautizó como Eau de Cologne, agua de Colonia, en honor a su ciudad natal, Colonia. Para crear este perfume, Farina se inspiró en el aqua mirabilis, una solución alcohólica perfumada con esencias de plantas, producida en la Edad Media en monasterios italianos. No obstante, realizó algunos cambios en la fórmula original, introduciendo la bergamota, convirtiéndose en la fragancia favorita de la alta sociedad europea. Gracias al gran éxito que obtuvo este perfume, creó una fábrica en Colonia para fabricar y comercializar el Aqua Mirabilis di Colonia. Por otra parte, Napoleón era un gran aficionado de los perfumes, especialmente del tipo mencionado, agua de Colonia. Hasta entonces, los perfumes estaban compuestos exclusivamente por ingredientes de origen natural, hasta que la alquimia abrió paso a la química de síntesis, permitiendo la creación de moléculas capaces de reproducir y reinventar aromas. Esto provocó una revolución olfativa que posibilitó la creación de nuevas fragancias. En 1882, el perfumista Paul Parquet lanzó al mercado Fougère Royal para la casa Hovigan, marcando una tendencia en la perfumería que dio origen a la icónica familia de perfumes de fantasía conocida como Fougère. Fue el primer perfume en incluir una molécula sintética en su fórmula, la cumarina, identificada por primera vez en las habas tonka en 1820 y en el aceite esencial de lavanda. La perfumería moderna se inició en 1820, década en la que Pierre-François Pascal Guerlain creó una compañía con su nombre, y a día de hoy continúa siendo una de las marcas más reconocidas a nivel internacional. Su nieto, Jacques Guerlain,
fue el creador original de Chipre y Chipre Paris, pero cuya acreditación es otorgada al francés François Coty, quien le dio una estructura y una definición que llevó a la fragancia hasta lo más alto, convirtiéndola incluso en una familia olfativa. François Coty fue un político y perfumista francés. Estudió para la profesión de perfumista en la famosa ciudad de Grasse durante 4 años. Regresó a París, donde abrió su propio laboratorio y desde el cual lanzó al mercado su primera creación, la fragancia Chipre, en 1917, llevándolo al éxito total y convirtiéndose en el perfumista más aclamado del momento. A partir de entonces, la perfumería moderna continúa, con cambios constantes y una evolución que marcará cada década del siglo XX. Por ejemplo, no podemos pasar por alto el famoso perfume Chanel número 5, creado por Ernest Box para Coco en la década de 1920. En los próximos años aparecen marcas que llegarán a nuestros tiempos, como Nina Ricci, Miss Dior o Patou. Hoy en día, el perfume sigue siendo una manifestación íntima de nuestra identidad, conectando el pasado con el presente y recordándonos que el poder evocador de las fragancias perdurará por siempre. Gracias por llegar hasta aquí. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte al canal para ver más contenido como este. ¡Hasta la próxima!